Muy buenas y bienvenidos. Hoy es domingo 18 de enero de 2026 y vamos a sumergirnos en un tema que de verdad tiene muchísima miga. Vamos a intentar ser una especie de detectives musicales para reconstruir cómo sonaba el cristianismo en sus inicios. Una tarea casi imposible, ¿no? Pues lo parece, pero tenemos una pista. Un documento de Dairon Benítez que se titula La música en la iglesia primitiva. Y el autor se hace una pregunta que parece simple, pero es la clave de todo. ¿Qué tipo de música enseña la Biblia? Y hay que decir que el método que usa para responder es muy particular. No se basa en arqueología ni en partituras encontradas. Su enfoque es 100% textual. La tesis es que si desciframos el significado original de 3 palabras griegas, tendremos el modelo musical completo. O sea, todo o nada. Todo depende de un único versículo. Exacto. Es un planteamiento muy audaz. Pues vamos a seguirle el juego. El centro de todo, el pilar de su argumento, es un versículo de la carta a los Efesios, el 5:19. Lo cito tal como aparece en el documento. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y ya está. El autor se agarra a esas 3 categorías. Como si fueran los únicos ingredientes permitidos en la receta. Justo. Para él, todo lo que se hacía musicalmente en la iglesia primitiva tenía que encajar en una de esas 3 cajas. Totalmente. Él defiende que no es una forma poética de hablar, ¿no? Defiende que el apóstol Pablo estaba dando una instrucción técnica muy, muy precisa. Y por eso todo el documento es una disección casi forense de esas 3 palabras en griego. Pues vamos a por la primera, la palabra salmos. Hoy oímos salmo y pensamos, pues, en el libro de los salmos de la Biblia, ¿verdad? David, el arpa. Claro, es la asociación inmediata. Pero el autor nos lleva por un camino mucho más específico. Y la verdad, bastante sorprendente. Sí, aquí es donde la cosa se pone interesante. Él se va al griego original, a la palabra salmos. Y tras analizarla, concluye que no se refería a cualquier canción religiosa. La definición que da es muy concreta. Una pieza fija de música, una oda sagrada. Pieza fija. Esa es la clave entonces. Esa es la clave. Y añade que es una composición poética del género lírico. O sea, no es algo espontáneo, no es una improvisación. Hablamos de una obra con una estructura, una letra y una melodía ya fijadas. Entiendo. Como una pequeña pieza de música clásica, por decirlo de alguna manera. Algo que se aprende y se repite de una forma concreta. Exacto. No una jam session espiritual. Pero justo cuando parece que lo hemos entendido, el autor da un salto mortal. Aquí es donde, como se suele decir, se tira a la piscina. Conecta este concepto de salmos directamente con el canto gregoriano. Espera. ¿Cómo? Tal cual. Cito del documento. Dice que esto lo podemos apreciar en el llamado canto gregoriano practicado por los monjes de la Iglesia Católica. A ver, ¿me estás diciendo que él traza una línea directa entre una reunión cristiana en una casa de Éfeso en el año 60 y los monjes de un monasterio medieval casi 1000 años después? ¿Esa es la afirmación? Sí. Pero, ¿y todo lo que hay en medio? Toda la evolución musical. Es una afirmación enorme. Es la afirmación más provocadora de todo el texto, sin duda. Su argumento es que el canto gregoriano no es una invención de la Edad Media. Ah, ¿no? No, según él. Es la preservación de una tradición muchísimo más antigua. Su tesis es que ese estilo monódico, solemne, tan estructurado, es el eco directo de cómo sonaban aquellos salmos originales. O sea, no una evolución, sino una reliquia. Una reliquia sonora, exacto. Eso choca de frente con toda la musicología tradicional, claro. Desde luego que choca. Pero bueno, estamos analizando su argumento, así que vamos a seguir con él. Dejemos aparcada la sorpresa. Ya tenemos el primer pilar, los salmos como música estructurada, casi litúrgica. Y los himnos. Si los salmos ya eran estas odas sagradas, ¿qué aportaba el himno? ¿En qué se diferenciaba? Muy buena pregunta. Si el salmos es la estructura, el hymnos, que es la palabra griega para himno, es la función. El autor lo define basándose en la etimología como celebrar a fin de cantar. Es decir, es una composición poética religiosa en alabanza a Dios. La diferencia está en el foco, entonces. Exacto. El foco es la diferencia. Un salmo podía hablar de muchas cosas. Una súplica, una meditación, contar una historia.
pero el himno tiene un único objetivo, la alabanza explícita y directa. A ver si lo pillo con una analogía. Un salmo podría ser como la canción de un cantautor, ¿no? Con una letra profunda, que habla de una lucha, de la fe, puede ser melancólica, reflexiva. Sí, podría ser. Y un himno sería más como el estribillo que canta todo un estadio. Un mensaje directo, gracias, o eres grande, dirigido a Dios. ¿Van por ahí los tiros? Es una analogía perfecta. Captura la esencia de la distinción que él hace. Para el himno, la función lo es todo. Su propósito es la glorificación. No hay ambigüedad. Es un canto vertical dirigido hacia arriba, en forma de alabanza. Vale, el mapa se va aclarando. Tenemos las piezas estructuradas, los salmos, por un lado, y los cantos de pura alabanza, los himnos, por otro. Y eso nos deja la tercera categoría, que a mí me parece la más misteriosa, los cánticos espirituales. La más abstracta, ¿sí? Y aquí el autor cambia de estrategia. No los define tanto por lo que son, sino por lo que no son. Exacto. Es una definición por negación, lo cual es muy curioso. Las palabras griegas son ode pneumatikos. El autor se fija en pneumatikos, que significa espiritual, y argumenta que para el apóstol Pablo lo contrario de espiritual es carnal. Por tanto, un cántico espiritual es simplemente un canto no carnal. No carnal. Suena muy amplio. ¿Qué significa carnal exactamente para el autor? Porque eso se puede interpretar de muchas formas. A los Gálatas capítulo 5, y allí hay una lista muy gráfica de lo que Pablo llama las obras de la carne. El documento las cita para marcar los límites de lo que un cántico espiritual no puede ser. Y la lista es bastante contundente. El documento menciona adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, borracheras, orgías. Vamos, que la lista de temas prohibidos es un resumen de la mitad de la historia de la música pop. Traza una línea muy clara en la arena, desde luego. Es un filtro temático y moral muy estricto. La idea es que la espiritualidad del cántico no está en el estilo musical. No dice si tiene que ser lento o rápida. Nada de eso. No habla de música. La espiritualidad reside exclusivamente en la letra, en la intención. Si la letra promueve o habla de esas obras de la carne, queda descalificado como cántico espiritual. Y punto. Entiendo. Pero, ¿no es un filtro demasiado severo? Por ejemplo, una canción que hable de una ruptura amorosa, que no es adulterio, pero sí es muy carnal en el sentido humano, ¿quedaría fuera? Esa es la gran pregunta que su argumento deja flotando. Si aplicamos su lógica de forma estricta, la respuesta sería que sí, que quedaría fuera. Su enfoque es que cualquier cosa que se centre en la emoción o la experiencia puramente humana, por muy poética que sea, no entra en la categoría de neumáticos. Lo espiritual está reservado para otro ámbito. Exacto. Y para definir ese otro ámbito, vuelve al mismo capítulo de Gálatas. Claro, es lógico. Si nos ha dicho lo que no es, ahora tiene que decirnos lo que sí es. Precisamente. Y la respuesta la encuentra unos versículos después, donde Pablo describe el fruto del Espíritu. Así que el documento concluye que los cánticos espirituales son los que están inspirados o tratan sobre amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vale. La tesis final es esa. Lo espiritual de un cántico no tiene nada que ver con la melodía, el ritmo o los instrumentos. Es una cuestión de origen y de temática. Si la letra refleja el fruto del espíritu, es un cántico espiritual. Si refleja las obras de la carne, no lo es. Fin de la discusión para él. Es una visión muy binario, o blanco o negro, pero desde luego es muy clara. El criterio es el mensaje. Entonces, si recapitulamos el modelo completo que nos presenta este documento de Dairon Benítez, la música de la iglesia primitiva era una especie de trinidad musical muy definida. Primero, los salmos. Piezas fijas, estructuradas, que él conecta de forma muy atrevida con el canto gregoriano. Segundo, los himnos. Composiciones cuyo único propósito es la alabanza directa a Dios, la función de adorar. Y tercero, los cánticos espirituales, definidos no por su música sino por su letra. Deben estar inspirados por las virtudes del fruto del espíritu y evitar todo lo que tenga que ver con las obras de la carne. Ese es el mapa completo. Esa es la tesis del autor. Que ese era el modelo musical completo y ordenado para la iglesia del siglo I. Un modelo que, si te fijas, da un peso abrumador a la letra, a la intención y al mensaje. Mucho más que a la música en sí.
La forma está totalmente al servicio del fondo. Siempre. Es un marco muy definido y, en cierto modo, muy restrictivo. Te deja pensando en cuánta de la música que se hace hoy, incluso en contextos religiosos, encajaría en estas tres cajas tan específicas. Y ahí es donde esto se pone interesante para nosotros hoy, ¿no? Porque este análisis, al poner todo el peso en la letra y en el tema, nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. A ver. Si el criterio principal para que un cántico sea espiritual es que su tema se alinee con el amor, el gozo, la paz, ¿importan de verdad el género musical? ¿Importan los instrumentos que se usan? Esa es la pregunta del millón. Piénsalo. ¿Podría una composición moderna de rock, de pop, folk, incluso electrónica, ser considerada un auténtico cántico espiritual bajo esta misma definición, siempre y cuando su letra cumpla ese criterio temático claro? ¿O, por el contrario, hay algo en ciertos estilos musicales que los hacen compatibles con esos frutos del espíritu? El autor no entra en eso, pero su propio argumento nos obliga a planteárnoslo. Es un buen punto, desde luego. Es un punto para darle unas cuantas vueltas.